Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista, miércoles 14 de junio. Como lo he anticipado, ya están conmigo Luis González, representante de UNES, y Verónica Villa, del Grupo ETC de México. Con ellos vamos a platicar un poco sobre la gestión del cambio climático. Quiero agradecerles a ambos por tomar un tiempo y acompañarnos. Luis, bienvenido. Qué gusto volver a encontrarnos en Informa TVX. Gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Bienvenida, Verónica. Un gusto que nos acompañe y bienvenida a El Salvador. Gracias, un gusto también. Gracias por estar con nosotros y me gustaría que empecemos un poco la entrevista situando un pequeño contexto, Luis. En el marco de los 30 años de trabajo de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, se han realizado una serie de foros y actividades sobre la sustentabilidad ambiental ante el cambio climático. Y me gustaría que nos comentes un poco, Luis, en el marco de estos foros y estas actividades realizadas en el 30 aniversario de UNES, ¿cuáles han sido los puntos principales del debate sobre el cambio climático? Sí, bueno, creo que es importante mencionar de que también estamos en el mes del medio ambiente y en esa lógica han habido muchos temas en discusión. Sin duda el cambio climático es la principal problemática ambiental que enfrentamos como planeta, pero acá en El Salvador tenemos también el problema con los ecosistemas y el acceso al agua. Entonces, digamos que es el cambio climático desde el punto de vista de la adaptación. ¿Cómo nos adaptamos al cambio climático en los territorios, hablando en concreto? Y en los territorios estas problemáticas que tienen que ver con el bosque, con el acceso al agua, con los riesgos por eventos climáticos extremos, porque a veces hay inundaciones, porque hay falta de agua dulce en la zona costera del país, y esa ha sido mucho la discusión. ¿Cómo es que nos adaptamos a ese cambio climático y qué soluciones podemos dar para enfrentarlo? Sin duda, eso también tiene que materializarse por medio de una política pública. Y por eso es de que mucha de la discusión ha estado en torno a una ley, a una propuesta de ley de cambio climático, que fue presentada en junio del año pasado a la Asamblea Legislativa, en la que más o menos abordan temas de mitigación, adaptación al cambio climático y pérdidas y daños, que también tiene que ver cuando ya no es posible hacer una adaptación en el territorio, bueno, cómo podemos enfrentar eso que ya no vamos a poder hacer. En ese sentido, acá en El Salvador podemos mencionar de que el tema de agua, agricultura, riesgos, tendría que ser la centralidad de cara a la adaptación. Y bueno, un poco de esto se ha discutido a nivel territorial en un foro que tuvimos el día de ayer, bueno, con la participación de Verónica, de otros participantes regionales de Costa Rica, un consultor que fue que nos apoyó con la elaboración de esta propuesta de ley de cambio climático, de cara a también incidir en la población, en los tomadores de decisiones, que hubo mucha participación de funcionarios gubernamentales, para incidir de cara a que se pueda solventar y a darle rápida discusión a esta propuesta presentada. Perfecto, Luis. Vamos a hablar más adelante un poco para que nos des unas ideas del anteproyecto de ley de cambio climático, por dónde van las líneas de discusión y las propuestas que desde la UNES surgen sobre este tema. Pero antes me gustaría, Verónica, que nos hable un poco qué es el Grupo ETC y a qué se dedica. Sí, mira, el Grupo ETC, también le decimos a veces Grupo Etcétera, el nombre le viene de las siglas de erosión, tecnología y concentración. Somos una organización de investigación, somos independientes, pero tenemos intercambios con la academia, con los foros de Naciones Unidas sobre cambio climático y sobre diversidad biológica, y sobre todo tenemos trabajo de campo y mucha recopilación de información directa desde las comunidades afectadas por estos temas, ¿no? La pérdida de biodiversidad, la imposición de tecnologías que a la larga son nocivas para las comunidades, como es el caso de los transgénicos, ¿no? Las discusiones en torno al cambio climático. Entonces, mi organización tiene sede en Canadá, tiene una oficina en México, en Filipinas, en Estados Unidos. Somos un grupo pequeño y a lo que nos dedicamos es a divulgar de manera accesible para todo el público las informaciones que tenemos de estos temas. Aprovechando un poco esto de la experiencia en la organización para la que usted trabaja y que pone en discusión el tema del cambio climático, sus implicaciones a nivel internacional y el posicionamiento de los diferentes países, quiero aprovechar, Verónica, para consultarle un poco del campo internacional. Es conocido que a inicios de junio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático a raíz de una lectura económica, por decirlo de esta manera, nacionalista en el campo económico y con un discurso en el cual no acreditan
indican que el ser humano es el principal generador de calentamiento global. Y me gustaría tener su apreciación sobre esto bajo esta lectura internacional. Verónica, ¿qué implicaciones tiene para las acciones de los países industrializados y sus acuerdos de disminuir las emisiones de dióxido de carbono, las acciones, o más bien la decisión del gobierno de los Estados Unidos de salirse del Acuerdo de París? Bueno, el Acuerdo de París era ya muy insuficiente y varias organizaciones lo habían estado denunciando en ese sentido, ¿no? Pero la decisión del presidente Trump apunta a que va a regresar a un esquema de explotación salvaje de los hidrocarburos. Pero yo pienso que la moneda está en el aire porque varias ciudades, ¿no? de manera independiente están cuestionando esa decisión y están diciendo que ellos sí van a suscribir en lo posible el límite de las emisiones al que se estaba comprometiendo, ¿no? En el Acuerdo de París. Más bien las implicaciones son como de tipo retórico. Okay. Ahorita hay uno de los esquemas que estamos denunciando, se llama geoingeniería, y se refiere a la manipulación de los sistemas planetarios, los sistemas climáticos, los ciclos, como decir el ciclo del nitrógeno, el ciclo del hidrógeno, el ciclo del oxígeno, con el fin de contrarrestar el calentamiento global y otros efectos del cambio climático. Pensamos que, bueno, estos esquemas de manipulación de los sistemas terrestres son apoyados por las grandes empresas petroleras. Sí. Entonces, el presidente Trump, al decir que va a retomar la explotación salvaje de hidrocarburos, pensamos que también va a apostar por estas falsas soluciones, ¿no? Que dicen, bueno, podemos seguir contaminando sin límite, al fin que ya tenemos unas técnicas que van a contrarrestar el calentamiento global. Son técnicas especulativas, sumamente riesgosas, que pueden usarse con fines hostiles, que necesariamente van a cruzar las fronteras, ¿no? Que son unilaterales y que dependen de un enorme poder económico. Entonces estamos a las puertas de que se promuevan esquemas de manejo del termostato del planeta por parte de los ricos y poderosos que pueden desplegar esas tecnologías, ¿no? ¿Y eso qué significa para las sociedades como las nuestras, que son sociedades, en el caso de Centroamérica, que no son grandes emisores de dióxido de carbono, pero son de las sociedades que son más afectadas en su biodiversidad y, como mencionaba Luis, la adaptabilidad a las implicaciones del cambio climático? Esta nueva tendencia de inteligencia artificial, tecnologías, ¿cómo esto va afectando a sociedades como las nuestras con características de alta vulnerabilidad? Pues ese es justamente el tema, que siendo nuestras regiones, nuestros países los que menos han contribuido a exacerbar los límites de las emisiones y el calentamiento global, con estas técnicas de geoingeniería se pone aún más la vulnerabilidad. Hay una técnica que se está promoviendo mucho, por ejemplo, desde países como Inglaterra, que se llama manejo de la radiación solar, y se refiere a buscar medios por los cuales llegue a la atmósfera terrestre y llegue al suelo terrestre menos radiación del sol. ¿Cómo se piensa hacer esto? Una forma es que están buscando imitar los efectos que tienen las erupciones volcánicas. Son esquemas de locura en donde, por ejemplo, suben aviones con sustancias químicas en tanques gigantescos para distribuir por medio de mangueras. Esos experimentos se están haciendo. Y entonces al rociar, por ejemplo, dióxido azufre, me parece que es dióxido de azufre, se piensa imitar los ejemplos, los efectos de las erupciones volcánicas y que bajen las temperaturas. Esto traería, imagínense, nuestros países son tropicales, ¿no? Sí. De entrada, ¿cómo va a afectar los ciclos agrícolas una menor recepción de calor? ¿O cómo va a afectar la fotosíntesis? ¿Cómo se va a afectar la vida de los océanos? Los océanos son de los principales captores del dióxido de carbono. Son los principales limpiadores de la contaminación atmosférica. La vegetación en los océanos es mucho mayor que sobre la Tierra, ¿no? Y entonces muchos de estos esquemas también se están planeando para implementarse sobre los océanos. Nuestro punto es, los van a implementar los que tienen los fondos para hacerlos, y todo se reduce a que el que tiene el dinero va a ensayar cómo enfriar el clima. ¿Sí? Entonces, pues es un esquema en donde
quienes producen la catástrofe ahora salen con una solución tecnológica que tal vez les beneficie a ellos, pero no va a beneficiar al resto de los países, sobre todo en los trópicos. Tomando un poco este escenario que nos brinda Verónica, Luis, me llama la atención, el gobierno de El Salvador tiene programas, por lo menos denominado un Plan Nacional de Cambio Climático, también habla de posicionamientos en conferencias sobre cambio climático, pero desde la lectura de la UNES y con este escenario que estamos abordando, Luis, en la práctica, ¿qué margen de maniobra tiene el gobierno salvadoreño? ¿Qué puede y qué no puede hacer bajo las realidades que nos enfrentamos? Como tú mencionabas, Carlos, el cambio climático no lo hemos causado los países del sur. Son causados por los países ricos, los países del norte. Entonces, acá lo que podemos hacer es buscar la adaptación. Y sin duda, en el tema de mitigación es tener una postura coherente, una postura acorde a la justicia climática en las negociaciones internacionales. Pero es necesario que los países ricos, los países del norte, dejen de emitir gases de efecto invernadero. Y es interesante lo que mencionaba Verónica en el sentido de que están buscando soluciones en vez de analizar las causas. Y es que las causas del cambio climático es la quema de los combustibles fósiles. Entonces, mientras no se cambie ese estilo de vida de derroche, este consumo o esta dependencia del capitalismo a los combustibles fósiles, el clima no se va a salvar. En ese sentido, acá en El Salvador estamos limitados por estos gases que se siguen emitiendo en el norte. O sea, aunque toda América Latina redujera a cero las emisiones, siempre tuviéramos cambio climático. Entonces, sin duda, podemos reducir las emisiones, podemos aportar, pero eso beneficia al país de cara a su adaptación, porque vamos a ser un país más sustentable, más sano ecológicamente hablando, y de esa manera vamos a poder enfrentar mejor los impactos. Pero lo que es necesario es que los países ricos o países del norte dejen de emitir estos gases. Ahora bien, ¿qué nos queda en el país? Sin duda, de cara a la mitigación es esto, exigirle a estos países en las COPs, en las negociaciones internacionales, que dejen de contaminar, que tengan reducciones ambiciosas de cara a la crisis, de cara a la magnitud del problema, y que reduzcan según lo que determina la ciencia climática, el IPCC. Y lo otro, a nivel nacional necesitamos trabajar en la adaptación. Es decir, bueno, este cambio climático, ¿cómo nos está impactando en las costas, en la agricultura, en el agua, en el comercio, en la biodiversidad? Y hacer estos cambios, hacer estas modificaciones de cara a poder enfrentar esto. Entonces, si ya sabemos de que en el Bajo Lempa todos los años perdemos la cosecha porque o llueve o dejó de llover, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, tal vez una solución es la diversificación agrícola, la agroecología. No solo voy a sembrar maíz y frijol, que todos los años lo pierdo, sino que tengo que sembrar papa, yuca, malanga, árbol de pan, ojuste, etcétera. Una cantidad de alimentos que se pueden producir en la tierra tropical de El Salvador, pero nos hemos quedado a 2 o 3 productos. Entonces, eso puede ser. O en el tema de agua, si el año pasado tuvimos una emergencia hídrica en el área metropolitana de El Salvador y sabemos que con el cambio climático el ciclo del agua se acelera, que es la menor cobertura boscosa en Centroamérica, bueno, ¿cómo tengo que utilizar eficientemente el agua para que me alcance para todo lo necesario? Tener una ley general de agua que no tenemos, en la cual se produce el consumo humano doméstico, que no se privatice el agua, que se considere el agua como un bien público. Eso tendría que ser parte de esta adaptación. ¿Cómo hacemos estos ajustes necesarios para enfrentar estos impactos? Yo creo que esa es la maniobra, ese es el margen de maniobra que tiene el gobierno y que tiene que acelerarlo, porque los impactos ya están y van para peor. Tenemos que hacer una pausa, Luis y Verónica, pero me gustaría que en el segundo bloque platiquemos sobre la propuesta de ley de cambio climático que ha estado trabajando la UNES, la ha presentado a la Asamblea Legislativa. Me parece relevante tener su posicionamiento sobre esto, pero también me gustaría poner en discusión un tema que quizás puede resultar novedoso, biología sintética. Nos gustaría, Verónica, que nos explique qué es esto de la biología sintética. De momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos. En la mediodía de este miércoles 14 de junio me acompañan Luis González, representante de la UNES, y Verónica Villa del Grupo ETC de México, y estamos hablando un poco de la gestión del cambio climático. Retomando un poco el tópico que traíamos en discusión del bloque anterior, Luis, háblanos un poco sobre la propuesta de ley, el anteproyecto de ley que ha trabajado la UNES respecto al cambio climático. ¿Cuáles son como los puntos principales de esta ley y, en la medida de sus posibilidades, qué grado de obligatoriedad le genera al Estado salvadoreño un compromiso no solamente institucional, también financiero y de políticas públicas respecto a la adaptación al cambio climático? Bueno, primeramente mencionar de que esta propuesta de ley fue trabajada participativamente con las comunidades, con sectores. Ahí tenemos grupos indígenas, mujeres, jóvenes, organizaciones religiosas. Es decir, no fue trabajada en un escritorio, sino que fue trabajada
de manera de que todas las poblaciones que ya son impactadas por el cambio climático tuvieran voz y pudieran dar aportes a las soluciones. En ese sentido, tal vez la propuesta tiene como 3 elementos que desarrolla. Lo que tiene que ver con mitigación, lo que tiene que ver con adaptación y lo que tiene que ver con pérdidas y daños. Y más o menos en el cuerpo de la ley, sin mencionar artículo por artículo, lo que busca retomar son aquellos principios que son de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Ahí habla de las responsabilidades comunes pero diferenciadas del cambio climático, la necesidad de abordar los aspectos de mitigación y adaptación, pero también habla de cómo las comunidades pueden participar activamente, y ahí un poco rescatando el principio desde la Convención de Río de Janeiro, en la solución de las problemáticas ambientales. Y es interesante cómo ahí se plantea la necesidad de tener información del tema climático, cómo esta información puede llegar a todas las instancias del Estado para hacer acciones de cara a enfrentarlo. Y ahí, bueno, se crea una institucionalidad vinculada al Ministerio de Medio Ambiente, en la cual tiene que ser la regente de la política climática. Se habla de desarrollar planes nacionales y sectoriales de adaptación al cambio climático. Eso también decir de que son compromisos internacionales, incluso la ley de cambio climático es un compromiso que el Estado salvadoreño en sus INDC, sus contribuciones determinadas de manera nacional, ha ofrecido en las COPs. Entonces, la Ley General de Agua y la Ley de Cambio Climático son parte de los compromisos nacionales frente a instancias internacionales a nivel nacional. Entonces, está esa propuesta presentada y ahí tiene aspectos, por ejemplo, para vincular a ANDA. Bueno, ANDA es la que tiene que ver con los recursos hídricos, cómo ANDA elabora acciones encaminadas a la gestión adecuada y la adaptación del agua al cambio climático. Ministerio de Agricultura y Ganadería, con todo el tema alimentario, pues de igual manera. Salud, con todos los impactos del cambio climático en el aumento de vectores, en el caso de los zancudos, cucarachas, mosquitos, moscas, y cómo eso tiene que ver con enfermedades, pues cómo ellos también trabajan acciones encaminadas a adaptarnos a esos impactos. Y así igual otras instancias del Estado, el ACEL con el tema de energía, que tenemos que hacer un uso eficiente de la energía, el tema de obras públicas con toda la infraestructura y cómo hacemos un blindaje de la infraestructura al tema de los impactos del cambio climático, ya sea por eventos climáticos extremos o a otros medios de vida. Ahí creo que es importante también rescatar de que se hace un mandato al Estado salvadoreño para que en las negociaciones internacionales tenga una postura coherente con la justicia climática y se pone un principio que es el de justicia climática universal, y también se plantea que en esta lógica tiene que tomarse en cuenta lo que la ciencia climática indica, que es lo necesario para poder sobrevivir a un cambio climático desastroso, que es lo que el IPCC o el Panel Intergubernamental de Expertos al Cambio Climático indican, que es lo que tiene que mitigarse por los países para poder enfrentar el cambio climático. Sin duda, esta ley tendría que estar ya en discusión, tendría que ya estar en el análisis de los grupos legislativos, porque es de urgencia a nivel nacional. Es decir, ya tenemos 4 años teniendo pérdidas por sequía. Este año tenemos, bueno, el año pasado tuvimos un invierno todavía bajo el promedio, o sea, llovió, pero fue bajo el promedio, y este invierno se espera que sea similar. Entonces, yo creo que ya tendría que el Estado, el gobierno, ponerse a trabajar seriamente en planes de adaptación y en ver cómo los diferentes medios de vida de la población pueden enfrentar y sobrevivir el cambio climático. Aprovechando esta idea que nos ha mencionado Luis, Verónica, desde su perspectiva comparada a nivel regional, ¿qué tanto influye para que los estados puedan crear marcos normativos? En el caso de El Salvador estamos en una discusión de anteproyectos de ley de agua, de ley general de agua, es un debate importante y que seguro va a ir tomando más fuerza en el transcurso de los días, pero también un anteproyecto de ley de cambio climático. Desde su lectura, es decir, con esto es importante tener este tipo de respaldo legal en materia de promoción o en este caso la adaptación al cambio climático y tener el derecho al agua como un derecho humano. Sí, iríamos más allá incluso, en el convenio sobre diversidad biológica está abriéndose el tema de la biología sintética, en unos momentos vamos a hablar de eso, pero esto se relaciona con los reductos en nuestros países o en el planeta, desde donde se puede reconstituir la relación entre la naturaleza y la sociedad, desde donde se puede reconstituir la recuperación de especies, la recuperación de los ciclos rotos de las lluvias, etcétera. Y esto tiene que ver directamente con los lugares donde aún hay biodiversidad y agricultura familiar o agricultura campesina. Entonces, una postura que nosotros impulsamos mucho como organización y que además tiene, digamos,
el aval, ¿no?, el apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación es fomentar la agricultura en pequeña escala como una verdadera solución a los problemas del cambio climático, que es una agricultura diversa, que es una agricultura que alivia la pobreza en las regiones, que es pertinente, ¿no?, que incluso nos libera de los males a los que estamos viendo, que todo el mundo cae, ¿no?, por una alimentación muy deficiente, sí, que es una agricultura que no genera tantos desperdicios o prácticamente a veces no genera ningún desperdicio. Y esto viene a cuento porque la producción industrial de alimentos da cuenta de más del 50% de los gases con efecto de invernadero. Es el alimento, pero es el cambio en el uso del suelo para hacer monocultivos, y a eso se suma un procesamiento muy pesado, un transporte de los productos a lo largo de todo el planeta, ¿no? Camarones que se sacan del Pacífico para procesarse en medio de África y luego regresan al centro de Europa, ¿no? Ese tipo de cosas tienen que terminar, y eso viene de la cadena industrial de producción de alimentos. ¿Cómo contrarrestar al mismo tiempo el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el derecho a la alimentación, etcétera? Apoyando la agricultura campesina, la agricultura en pequeña escala, la agricultura familiar, las economías localizadas, muy pequeñas. Y yo creo que eso es irreprochable para cualquier país que lo promueva, ¿no? Ese va a ser un tema interesante que podríamos abordar en los últimos minutos de esta entrevista, Verónica, el tema de la conexión entre el cambio climático. No solo tiene que ver con asuntos eminentemente medioambientales, hay un aspecto económico muy fuerte, una discusión de tema económico, de debates o contrapropuestas al tema más industrial, de cómo se ha generado el progreso y el crecimiento de las sociedades. Pero hay un tema, y quiero aprovechar también, Verónica, para consultarle qué es esto de la biología sintética. Me parece un término interesante. ¿Y en qué consiste? Sí, en la última reunión del convenio sobre diversidad biológica que ocurrió en Cancún, se abrió este tema. Este tema viene tratándose hace 6 o 7 años, pero digamos que se ha ido desarrollando sin regulación adecuada. Las Naciones Unidas han puesto ciertos diques, por ejemplo, de decir, no puede seguirse investigando estas formas de biología sintética si no se toman en cuenta factores socioeconómicos y culturales, y por supuesto mayor investigación sobre qué pasa con organismos vivos modificados en caso de que interactúen con otros organismos, de que se liberen al ambiente, de que puedan utilizarse con fines hostiles. Esta es una tendencia en biología, la biología sintética. Nosotros le llamamos ingeniería genética en esteroides, ¿no?, porque está rebasando el planteamiento de transportar información genética de un organismo a otro, que ya es bastante aterrorizante, ¿no? Pensar que puede mezclarse 2 seres vivos donde la barrera natural nunca lo permitiría. Esos serían los transgénicos. Con el tema de la biología sintética, la moda, por decirle de alguna forma, es intentar reescribir el ADN y hacer que los organismos vivos desempeñen funciones de fábrica. ¿Con qué fin se hace esto? Bueno, como se supone que se llegó a un pico petrolero, están las empresas buscando desesperadamente de dónde sacar más carburantes. Ese es un caso. O como es muy reprochado ya la quema de combustibles fósiles, estas mismas empresas asociadas con las empresas de producción industrial de alimentos están buscando nuevos ingredientes activos que les rindan dividendos. Y entonces la biología sintética encontró que hay nichos de agricultura artesanal muy especializada, que son los que producen las especias, por ejemplo, que en poco producto tienes mucha ganancia. Entonces dices, vamos sobre esos nuevos productos de imitación. Entonces la biología sintética está incursionando en producir de imitación vainilla, azafrán, cafeína, jengibre, vetiver, pachuli, palo de rosa, esencia de rosa, sándalo, un montón de ingredientes activos con alto valor industrial, generalmente producidos en nuestros países, en las montañas, en las selvas, en los rincones del planeta, que son a veces el único ingreso de esas economías campesinas muy alejadas, y llega la industria y dice, como no nos está saliendo sustituir los combustibles, vamos sobre estos ingredientes.
¿Y qué implicaciones puede tener para la vida cotidiana esta aplicación de la biología sintética? Usted me ha mencionado que hay un marco también económico en donde grandes industrias quieren acaparar un mercado y en detrimento afectar la economía más local de campesinos y agrícolas, pero en el día a día de las personas, ¿qué les podría significar tener algún producto o un bien que ha sido generado a través de biología sintética? Bueno, no hay suficiente investigación sobre los efectos por el consumo humano directo, y sin embargo ya hay muchos productos que están incorporando sustancias artificiales de este tipo. Ese es un primer juego de riesgos, ¿no? ¿Qué va a pasar con el consumidor a largo plazo? Ya ahora, a la vuelta de 20 años de consumo de productos transgénicos, se está viendo una cantidad enorme de alergias y de otros males por el consumo directo, no solo las afectaciones por los herbicidas que llevan los transgénicos, ¿no? Sino por el consumo directo o por la pérdida directa de especies, de ciertos insectos, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de la biología sintética, esto se exacerba porque no hay investigación, no hay regulación, no se sabe qué puede pasar, por ejemplo, en microbios que estén destinados a producir cierto tipo de combustible, si se alojan en nichos favorables, en ríos o en los estómagos de ciertos animales o en el organismo humano, ¿cómo van a alterar la genética? De eso no se sabe nada, ¿no? También, por supuesto, se revive el riesgo de crear armas biológicas por parte de laboratorios o empresas que tengan el dinero y el poder para hacer eso y usarlo como chantaje, ¿no? Entonces, en nuestra página, que es www.etcgroup.org, ya viene una guía de productos que están llevando biología sintética y cuáles serían los impactos, ¿no?, económicos para la salud y para el ambiente, y cómo desde el consumo podemos empezar a hacer un freno a eso. Tengo que cerrar la entrevista, pero quiero aprovechar, Luis, para hacerte la última interrogante. ¿Hay alguna conexión o un primer acercamiento para entender la biología sintética en el caso de El Salvador? ¿Algún aspecto, algún ejemplo o situación que nuestros amigos y amigas deben de tener presente sobre esto? Sí, claro, bueno, y es un ejemplo que Verónica nos lo daba, el tema del café. El café es base para la economía salvadoreña, se está reactivando, hay un acuerdo por el café entre gobierno y Consejo Salvadoreño del Café, pero aquí estamos hablando de que hay empresas que van a producir cafeína sintética. Entonces, acá hay un doble impacto. Hay un impacto económico en todos los productores de café, en las comunidades que trabajan en las fincas cafetaleras, pero un impacto ambiental, porque las fincas de café son nuestro último bosque. Y de ahí viene el agua, el oxígeno, la biodiversidad, el clima que todavía tenemos de manera adecuada. Entonces, ¿qué pasaría si ya no es rentable tener fincas cafetaleras y se vendieran para seguir en urbanizaciones, para sembrar caña de azúcar? Perdiéramos los pocos bosques que nos quedan porque se quitaría ese rubro económico para ciertos sectores. Entonces, sin duda, también vinculándolo al Congreso del Foro que tuvimos, esto de la biología sintética es una falsa solución al cambio climático, porque te lo quieren vender como que el problema alimentario lo vas a resolver con esto. Y sin duda esto en realidad es un impacto más a la cola de lo que ya nos impacta el cambio climático, que tenemos que poner la atención, informarnos adecuadamente y pedirle a nuestros legisladores y tomadores de decisión que no se dejen sorprender por esa nueva tecnología, no que por el contrario, tengan en cuenta el principio de precaución de la ley de medio ambiente y digan no, porque nos puede causar daño a la población y el ambiente de nuestro país. Perfecto, Luis. Quiero agradecerles por habernos acompañado. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros y brindarnos esta actualización de temas medioambientales que es muy importante para la audiencia. No, gracias por la invitación para poder abordar esos temas con los televidentes. Gracias también, Verónica, por haber estado con nosotros e introducirnos a este tema de la biología sintética y las implicaciones también del cambio climático. Gracias. En 2018 viene una discusión buena sobre biología sintética y El Salvador podría ser muy importante. Gracias, Verónica, por haber estado con nosotros. Nos acompañaron Luis González, representante de la UNES, y Verónica Villa, del Grupo ETC de México. De momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos.